Tras entrar a la misma universidad que mi mejor amiga, se quedó con el pobre pero guapo galán del campus. Bueno, me di la vuelta y me encontré con el frágil matón de la escuela que trabajaba de camarero por las noches. Todos se burlaban de mí, diciendo que después de todo, mi gusto era peor que el suyo. El matón de la escuela tenía un carácter terrible. Suspiré. Una madre enferma, un padre ludópata, una hermana menor que aún estudiaba y una versión rota de él. Si no lo cuido yo, ¿quién lo hará? Que todos se callen. Simplemente era muy bondadosa. Hasta una noche cuando Jessica Smith y yo fuimos a escondidas a un club de lujo a ver modelos masculinos. Y oímos algo desde la sala VIP de arriba. Llamaron al galán del campus, el joven presidente Wilson, y al matón de la escuela, el príncipe heredero de la élite de Pekín. Fui al apartamento de Jessica a buscarla. En cuanto abrí la puerta, la vi sentada en el sofá, levantándole la barbilla al galán del campus con su pie rubio. Ah, sí. $30,000 al mes y todavía crees que puedes ponerle cara de tonto a tu patrocinador. ¿Ni siquiera quieres darme un beso? Te doy asco. Bueno, si no me dejas besarte, entonces lame la leche de mi pie. Tragué saliva. Pude ver claramente la expresión humillada de Samuel Wilson al voltear la cara. Incluso sus dedos, que sujetaban el tobillo de Jessica, temblaban. Las venas de su frente estaban a punto de estallar. Al percibir la tensión, la interrumpí rápidamente. Jessica, ¿qué haces? En cuanto me vio, Jessica le dio una patada en el hombro a Samuel Wilson, se limpió el pie con su camisa blanca antes de ponerse los zapatos y acercarse para abrazarme. ¿Estás aquí? Observé la expresión sombría de Samuel Wilson y asentí con torpeza. Pero Jessica hizo como si no se hubiera dado cuenta. Con arrogancia, le ordenó a Samuel Wilson que nos sirviera té. Un buen canario dorado debería saber dónde está. Asentí. Mi mejor amigo siempre tenía razón. ¿Pero no le tenía muchísimo cariño a Samuel Wilson hace un rato? Le compró un coche de lujo que valía millones sin pensárselo dos veces. ¿Se pelearon? Al mencionarlo, Jessica suspiró. Uf, ni lo menciones. $30,000 al mes. Incluso ahorré para comprarle un montón de regalos. Y este cabrón sigue sin dejarme besarlo. ¿Y hoy? Estaba afuera sonriéndole radiantemente a una mujer rica de mediana edad. ¿De verdad cree que soy su simpática? Asentí bebiendo mi jugo. De repente Jessica me dio un codazo en el brazo con una sonrisa burlona. ¿Y tú, chico? Michael Gray en la piscina el otro día, ese six-pack, ese culito respingón. Kof debe tener mucha resistencia, ¿verdad? Luego señaló la marca del beso detrás de mi oreja, con resentimiento. Eres una codiciosa. Suspiré. Ni se te ocurra hablar de eso. Tiene mucha resistencia. Pero su temperamento es aún peor. Solo porque hablé con mi superior unos minutos esta tarde. Regresó con los ojos rojos y se negó a hablarme. Me pasé una eternidad intentando convencerlo. Pero seguía sin moverse. Jessica chasqueó la lengua, mirando fijamente a Samuel Wilson, que se alejaba. No deberías haberlo aceptado. Hay tantos hombres en el campus, claro, Michael Gray es guapo. Pero tiene un carácter terrible. Una vez casi le rompe la pierna a un tipo. Siempre supe del mal carácter de Michael Gray. Pero esa noche en el bar, cuando lo vi vendiendo bebidas, tenía la ropa empapada de alcohol mientras la gente se reía de él. Tenía la mirada baja. Ya no aguantaba más. Así que compré alcohol por valor de $500,000 y me llevé a Michael Gray. Se veía tan frágil. Y yo estaba demasiado consumida por la lujuria. Le metí una rebanada de sandía en la boca y lo obligué a comer. Sus ojos aturdidos e impotentes me miraron. Lleno de vergüenza y humillación. Su camisa blanca, empapada en alcohol, se le pegaba ligeramente a la piel. De hecho, pensé que me golpearía al instante siguiente. Aterrorizado, lo amenacé. Si te atreves a tocarme, le diré al gerente que cancele mi pedido. Se puso rígido. Apretó los labios con fuerza. Bajo la tenue luz del bar, lucía de una belleza desgarradora.
No uno habría imaginado que un arrogante matón escolar de día estaría sirviendo en secreto por la noche. Tras un momento de vacilación, finalmente abrió los labios y dio pequeños y lentos mordiscos a la sandía. Más tarde el encargado del bar me contó que tenía una madre enferma, un padre jugador y una hermana menor que aún estudiaba. Pensé en cómo Jessica había mantenido a ese pobre galán. Entonces, ¿por qué no podía quedarme con un matón escolar frágil y lamentable? Así que en un momento de impulsividad, acogí a Michael Gray y lo tuve 3 meses. Para entonces todos sabían que Michael Gray era mi pequeño canario. Guapo con un cuerpo estupendo pero demasiado arrogante. Mis compañeros se rieron de mí, diciendo que tenía mal gusto. Porque el temperamento de Michael Gray era realmente horrible. Pero recordaba cómo se veía bajo las luces moradas del bar aquella noche, tan delicado, tan vulnerable. Me burlé. ¿Qué saben ellos? Este era un ejemplar divino. Jessica. Y me enojé aún más al pensar que éramos nosotros quienes los teníamos. Aún así, teníamos que persuadirlos y halagarlos. Frustrada, Jessica me dio una palmadita en el hombro. Olvídalo. Esta noche te llevaré a un lugar con perros más obedientes. Si no se portan bien, buscaremos otros. Asentí con la cabeza. El único problema era que ambos estábamos bastante sin blanca. El club favorito de Jessica era uno de los más caros para hacer senderismo. Así que no tuve más remedio que llamar a mi padre para pedirle dinero. Parecía confundido. ¿No te acabo de dar $300,000? ¿Cómo es que ya se te acabaron? ¿Dónde lo gastaste? Era dinero limpio. Pero cuando me preguntó a dónde iba, tartamudeé y murmuré algo vago sobre los gastos escolares. Mi papá se quejó pero aún así me transfirió más. Jessica también aseguró sus fondos. Nos subimos a un coche y nos dirigimos directamente al club más exclusivo para senderistas. Tras subir las escaleras, Jessica y yo saludamos con la mano y elegimos la suite más pequeña, en la esquina del último piso. Una vez dentro, un grupo de guapos modelos masculinos empezó a servirnos té. Nos masajeaban los hombros y nos llamaban hermanas con voz dulce. Nuestras frustraciones con Michael Gray y Samuel Wilson desaparecieron al instante. Jessica se giró hacia mí y me preguntó, ¿estás terminando? Asentí. Sí, tú, yo también. Se dio una palmada en el muslo. Gastando dinero para cuidar a sus antepasados. ¿Quién demonios quiere eso? Rompan. Así que primero le envió un mensaje a Samuel Wilson. Terminemos. Yo tampoco lo dudé. Tomé una foto de un modelo cortando fruta en nuestra suite privada y se la envié a Michael Gray. Entonces lo llamé. Terminemos. Estoy harta de ti. Al otro lado, Michael Gray soltó una risa fría. Tú también. Colgué sin dudarlo. Al salir, tarareamos una melodía. Al pasar por la suite 888, de repente oímos la voz burlona de Samuel Wilson desde dentro. Oh. A ti también te dejaron. Al segundo siguiente un fuerte estruendo. Una mesa fue derribada, seguida del agudo sonido de cristales rotos. Cállate. Era la voz de Michael Gray. Jessica y yo intercambiamos miradas y abrimos la puerta con sigilo. Desde la puerta, vimos todo lo que había dentro. Samuel Wilson era despiadado. Te dije que dejaras de hacerte el difícil. Mira lo que pasó. Se aburrió de ti. Michael Gray levantó la cabeza y le lanzó una mirada fría y burlona. TCH. ¿Y te crees mejor? Si hablamos de hacérsela difícil, nadie lo hace mejor que tú. Ni siquiera la has besado una vez, solo la has engañado. Samuel Wilson espetó, oh. Por favor. Al menos no me dejaron por trabajar tanto en la cama. ¿Viste la foto, Morrison? Está contratando modelos masculinos. Así que no nos hagamos los arrogantes. El rostro de Michael Gray se oscureció cada vez más. Alguien a su lado intentó romper la tensión. Joven presidente Wilson, quizá debería callarse. Otra persona bajó la voz. No olviden que este tipo es prácticamente de la realeza en la élite de Pekín. Sí, y el estatus de la familia Gray. Deja de hablar.
Michael Gray los ignoró a todos. Su rostro reflejaba pura frustración. Lo juro, la mataré algún día. Samuel Wilson asintió. Me estremecí. No supe nada más después de eso. Michael Gray es el príncipe heredero de Pekín. Pero anoche literalmente lo azoté hasta dejarle la espalda llena de marcas rojas. Jessica también temblaba. Quizás porque recordaba lo que había hecho esa mañana. Nos miramos y en silencio dijimos, corre. Cerramos la puerta con cuidado. Pero antes de irnos, vimos a Michael Gray abriendo su teléfono. Amplió la foto que le envié. Entrecerró los ojos. Jessica y yo nos alejamos de puntillas lo más silenciosamente posible. Justo cuando llegamos al pasillo, apareció el gerente del club con una sonrisa radiante. Señorita Banks, somos nuestros caballeros para su entera satisfacción. Empecé a sudar frío. Al oír pasos dentro de la suite, tiré de la mano de Jessica y salí corriendo. Corrimos como locos, prácticamente recreando la carrera del templo en la vida real. Solo después de encerrarnos en el apartamento de Jessica nos desplomamos en el sofá, jadeando. ¿Qué hacemos? Jessica parecía a punto de llorar. Anoche incluso le pedí que me grabara un vídeo. Se negó y me reí de él por ser un falso puro. Estoy muerto. Para ser honesto, nuestra forma de actuar no era para nada heroína. Era un personaje malvado y villano, de esos que mueren horriblemente en el capítulo final de la novela. Tragué saliva. Pero en serio, ¿por qué fingían ser pobres? Sus compañeros de piso conocían claramente sus verdaderas identidades. ¿Por qué ocultárnoslo? Jessica tampoco lo sabía. Hasta que vio la última publicación de Joanna West en redes sociales. Era un vídeo de Michael Gray y Samuel Wilson dentro de la suite. Subtitulado, los dos hermanos hicieron una apuesta y ambos perdieron. Jessica y yo. Espera, la supuesta hermana menor de Joanna West seguía en la escuela. Aunque la familia Gray y la familia Wilson no pertenecían a nuestra misma clase social. Todavía había oído hablar de ellos. Pero ninguno tenía una hermana pequeña. Y Joanna West no se parecía en nada a ellos. En la preparatoria, ella había sido nuestra compañera de clase. Su familia no era adinerada. Y lloraba todo el tiempo porque sus compañeros de cuarto la aislaban. Jessica, con su espíritu heroico, siempre me había arrastrado para que la cuidara. Hasta que la pillamos hablando mal de la otra a sus espaldas. Había intentado abrir una brecha entre Jessica y yo. Jessica se enfureció y la confrontó. Joanna se agachó y lloró. Todos asumieron que Jessica la estaba acosando. Después de eso, nuestra relación con ella se desmoronó por completo. Después de la secundaria, no logró entrar a la Universidad de Pekín y, en cambio, se matriculó en una academia de cine. Con su imagen joven y pura, con el tiempo se convirtió en una celebridad menor. Los ojos de Jessica se pusieron rojos. De verdad que le gustaba Samuel Wilson. Desde el primer día de universidad, me había arrastrado a verlo jugar al baloncesto. Por eso, cuando descubrió que no tenía dinero, decidió cuidarlo. Incluso ahorró para comprarle cosas. Se me heló el corazón. Aunque Joanna mintiera, el hecho de que nos engañaron seguía vigente. Le di una palmadita a Jessica en el hombro. Hay muchos peces en el mar. Ella resopló. Cállate. Estoy más molesta por el coche que ahorré para comprarle. Creo que puedo recuperarlo. Nunca debí haberlo puesto a su nombre. Dejé escapar un suspiro de alivio. Entonces, un fuerte golpe en la puerta. Nos quedamos paralizados. Afuera, una voz fría rió. Maura Vance abrió la puerta. Nos miramos. Ábrela. Yo no. Jessica tragó saliva. Si no lo abres, yo tampoco. Michael Gray no tuvo paciencia. De una sola patada, abrió la puerta. Jessica me miró con lágrimas en los ojos. Esa era mi puerta. Me sentí culpable. Michael Gray se acercó y me levantó. Mientras me sacaba, pasamos por el ascensor. Samuel Wilson irrumpía en el apartamento de Jessica. Estaba preocupada. Michael debió de darse cuenta porque se rió distraídamente.
No te preocupes por ella. Preocúpate por ti primero. Me metió en el coche y se fue demasiado rápido. En cuanto entramos al apartamento, me aplastó contra la puerta. ¿Romper? ¿Y luego? ¿Apretar los dientes y salir a ver modelos? Sin esperar mi respuesta, se quitó la camisa rápidamente. ¿Son más guapos que yo? Negué con la cabeza sinceramente. No, no. Soltó una carcajada furiosa. Entonces, ¿por qué terminar? Tragué saliva con dificultad. Era la primera vez que veía a Michael Gray tan enfadado. Normalmente, incluso con su mal carácter, nunca se enfadaba tanto como para que se le hincharan las venas de la frente. Dije con cuidado, ¿de qué otra manera iba a saber que no eran tan guapos como tú? Michael Gray se quedó paralizado. La ira de su rostro se desvaneció al instante. Tras una pausa murmuró, eso sí que tiene sentido. Entonces se enojó de nuevo. No creas que te perdono. Esta noche, ¿orejas o cola de lobo? ¿Con los ojos vendados o sin ellos? Pero antes de perdonarte puedo elegir. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente, furiosos y familiares a la vez. Solté un suspiro de alivio. Entonces me preguntó, ¿viste u oíste algo en el club hace un momento? Parpadeé. Sonrió con suficiencia, sacando lentamente del armario un chaleco de cuero con intrincados cortes. Luego, sin dudarlo, se quitó la camisa y se la puso. Nada, ni hablar. Al día siguiente, después de clase, Joanna West nos cerró el paso. Se burló. ¿Todavía no han roto? ¿Qué? ¿Siguen aferrados a sus boletos dorados? Les cuento que Michael Gray está a punto de comprometerse. Y Samuel Wilson almorzó conmigo ayer. No fuimos tan tontos como para creerle del todo. Pero aún así, Jessica se acercó y la abofeteó. ¿Estás orgulloso de ser un rompehogares? Esa bofetada fue por la falsa acusación que hiciste hace 3 años. Me reprendieron públicamente. Aislado por mis compañeros, debí haberte golpeado entonces. ¿Crees que estoy desesperada por él? Bien. Ya no lo quiero. Detrás de ella, Samuel Wilson llegó con una expresión sombría. Le agarró la muñeca a Jessica. ¿Qué dijiste? Jessica arqueó una ceja. ¿Qué? Con el corazón roto. Entonces me tiró de la mano y se fue hecha una furia. Fuimos a un restaurante. Jessica estaba furiosa, metiéndose la comida a la boca con rabia. Le recordaba constantemente que bajara el ritmo. Pero entonces su familia llamó. Varios proyectos se habían suspendido. Se quedó paralizada. Luego soltó una risa fría. Fue entonces cuando llamó Samuel Wilson. ¿Cuándo vuelves? Jessica, a pesar de su resentimiento, regresó. Yo también volví a mi apartamento. Pensando en la situación de Jessica, decidí romper con Michael Gray de verdad. Esa noche se lo dije. Me agarró fuerte de la cintura y me embistió. En tus sueños. Me levanté en medio de la noche. Vi un enorme anillo de diamantes en el bolsillo del abrigo de Michael Gray. Michael estaba sentado en la cama, con las pupilas ligeramente contraídas y el rostro frío. Me reí entre dientes. Para mí. Él dudó. No. Unos días después, un diseñador de una empresa de planificación de eventos filtró que estaban preparando un lugar para la ceremonia de compromiso de la familia Gray. Mientras tanto, las fotos del almuerzo de Samuel Wilson y Joanna West se convirtieron en tendencia. Jessica me invitó a quedar. Como no podíamos ofenderlos, tuvimos que idear un plan. Después de hablar, decidimos estudiar en el extranjero. Ya lo había estado considerando. Pero como Jessica y Michael Gray estaban aquí, lo dudé. Corre, asintió Jessica, corre. Fue a casa a buscar su pasaporte mientras yo volvía a empacar mis cosas. Cuando llegué a casa, Michael Gray estaba sentado en el sofá de cuero negro. Con los ojos entrecerrados observándome. ¿Dónde estabas?, balbuceé. Fui de compras con Jessica. Frunció el ceño. Quédate más en casa. Me burlé para mis adentros. Ya no finge.
Me dice que me quede en casa porque temía que me enterara del compromiso, ¿no? Pero en apariencia asentí obedientemente. De acuerdo. Le entregué la bolsa de la compra, dentro había un reloj que compré para disimular. Le echó un vistazo, lo dejó a un lado, me levantó y me llevó arriba. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Michael Gray ya estaba vestido. Sus ojos brillaban de satisfacción, claramente de muy buen humor. Al verme despierta, se inclinó y me besó. «Quiero llevarte a algún lugar». Miré el despertador negro que tenía a mi lado. Ya era de tarde. El pánico me invadió el corazón. Fingí tener sueño. Me acurruqué bajo las sábanas. «No me voy». No se enojó. En cambio, extendió la mano y me apartó un mechón de pelo despeinado de la cara. «Está bien, puedes dormir un poco más. Te enviaré una dirección esta noche y podrás venir». Asentí obedientemente. «De acuerdo». Su mirada se suavizó. El sonido del coche alejándose se desvaneció. Inmediatamente me levanté de la cama, con los pies tocando el suelo. Tras confirmar por el ventanal que Michael Gray se había marchado por completo, me puse rápidamente un traje de protección solar negro, junto con una máscara y una gorra negras que me cubrían por completo de pies a cabeza. Era verano, así que este traje no desentonaría. Tomé mi maleta y llamé a Jessica Smith. Cuando supe que llevaba siglos esperando en el aeropuerto, tomé un taxi rápidamente y corrí hasta allá. Cuando me vio, ya estaba sudando de la ansiedad. «¿Por qué tardaste tanto?» Menos mal que Samuel Wilson se fue temprano esta mañana. Yo también estaba nervioso, pero por suerte logramos subir al avión sin problemas. Antes de irnos, tiramos nuestras tarjetas solares. ¿Quién diría qué reacción tendrían Michael Gray y Samuel Wilson al descubrir que habíamos escapado? Ya no era asunto nuestro. Solo sabíamos que en el país y un lugar famoso por sus hombres guapos, habían llegado dos nuevos estudiantes extranjeros, destinados a pasar sus vacaciones admirando a chicos guapos. 3 años después, el día de nuestra graduación, Jessica Smith recibió la noticia de que Samuel Wilson y Michael Gray se casaban. Estaba tan furiosa que insistió en llevarme a rastras a un bar. Para animarla, no tuve más remedio que acompañarla. Pero en cuanto nos sentamos, Jessica escupió su bebida. Seguí su mirada y vi a un hombre de pie frente a nosotros, vestido con una camisa blanca impecable y un pendiente brillando en el lóbulo de la oreja. Alto, de hombros anchos y cintura estrecha, parecía tener 20 y pocos años. Pero lo más impactante era su rostro, era idéntico al de Michael Gray. Jessica y yo intentamos levantarnos instintivamente. Justo entonces el gerente se acercó y lo presentó como un modelo llamado Raymond Bigelow. Incluso me mostró su identificación, demostrando que era del mismo país que nosotras y que efectivamente se llamaba Raymond Bigelow. Seguía escéptico hasta que vi un pequeño lunar a un lado de su nariz. Michael Gray no tenía ese lunar. Jessica suspiró aliviada. Al verme tenso, me dio una palmadita en el hombro. «Tranquilo, no es él». Lo pensé y asentí. Michael Gray tenía un carácter terrible. Si de verdad fuera él, no habría manera de que estuviera tan tranquilo frente a mí. Además, no acababan de anunciar en las noticias que estaba a punto de casarse. No estaría aquí, desde luego. Había más de 100 países en el mundo, era imposible que ocurriera semejante coincidencia. Jessica y yo finalmente bajamos la guardia. El supuesto modelo cachorro era increíblemente obediente. No importaba lo que Jessica le pidiera, él accedía sin dudarlo. Nos tranquilizaba por completo. Michael Gray, con su mal carácter, jamás lograría esto ni en 1.000.000 de años. Al ver al modelo llorar tras atragantarse con la bebida, saqué en silencio mi viejo iPhone 6S. Tras años de uso, estaba lleno de arañazos, la pantalla llena de rayas y la carcasa trasera se estaba despegando. Pero no me atrevía a cambiarlo. Desde que Jessica y yo huimos al extranjero, tuvimos que cortar lazos con nuestras familias para evitar que Michael Gray y Samuel Wilson nos descubrieran. Eso significó perder el apoyo económico de nuestros padres. Durante 3 años compaginamos nuestros estudios con el trabajo en restaurantes para llegar a fin de mes. Ahora que por fin volábamos a casa mañana, me quedé mirando al modelo, hipnotizada por su belleza bajo las tenues luces del bar. Siendo sincera,
Todos sabían que era una coqueta descarada. Dominada por la lujuria, decidí gastar algunos de mis ahorros antes de regresar. Así que, después de reservar suficiente dinero para mi regreso, me preparé para darle la propina a la modelo con el resto. Al oír esto, la modelo cachorrita me dedicó una sonrisa significativa. Claro. Gracias, hermana. Observé cómo sus finos labios se curvaban ligeramente. Por un momento me quedé aturdida. Para cuando volví a la realidad, ya había sacado su nuevo iPhone 15 Pro Max y mostrado su código QR de pago. Apretando los dientes, le transferí todo el dinero que me quedaba. Al ver mi mano temblorosa, se rió entre dientes. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? Lo ignoré con un gesto fingiendo tranquilidad. Claro que no. Entonces me incliné hacia él con los ojos brillantes. Escucha, mi familia está llena. Cuando vuelvas a casa, ven a buscarme haciendo senderismo. Yo te cuidaré. Su expresión se ensombreció un poco. De acuerdo. Después de hablar, miró su teléfono, donde apareció una notificación de mi transferencia de $3,000. Sonriendo con sorna, dijo, hermana, deberías venir menos a lugares como este. Hoy en día no es fácil ganar dinero. Me miré las manos, ligeramente callosas. Recuerdos de lavar platos en cocinas de restaurantes, sobrevivir con pan duro y casi desmayarme de hambre me invadieron. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras suspiraba, tienes razón. Me observó un momento antes de añadir, hay otra razón también. Parpadeé confundido. ¿Qué razón?, dijo con indiferencia. Frecuentar lugares como este te deja sordo. Me quedé atónito, ¿verdad? Nunca había oído hablar de eso. Mi prometida fue una vez. Le dije que no volviera. Pero ella no me escuchó, ni siquiera podía oírme. Así que él también estaba desconsolado, ¿no? Por alguna razón, de repente me vino a la mente Michael Grace. Él también me había dicho que nunca más buscara modelos masculinos. Le di una palmadita a Raymond en el hombro. Como ser humano, lo entendí. Guardó silencio y lo miré de nuevo. Aunque su rostro se parecía al de Michael Grace, su aura era completamente diferente. Michael Grace siempre se había enojado conmigo. Pero lo toleraba porque era guapo, fuerte y bueno, aguantaba horas en la cama. Siempre lo traté como a un canario mimado. Pero lo único que nunca aprendió fue a ser amable. Por capricho extendí la mano y rocé suavemente con mis dedos el fuerte brazo del modelo a través de su camisa de seda. Me observó tranquilamente y luego sonrió. Al ver eso le dije directamente, tranquila, esto no te va a hacer daño. A Jessica y a mí nos encantaba la limpieza. Aunque los tiempos habían cambiado, seguíamos prefiriendo que nuestros hombres estuvieran limpios. Por eso terminamos manteniendo a los galanes más famosos de nuestra escuela, Samuel Wilson y Michael Gray. Porque estaban limpios. No se trataba de discriminar a ciertas profesiones. Simplemente nos gustaba bromear. Pero a la hora de hacer algo, no éramos tan atrevidos. Miré la hora y me di cuenta de que se hacía tarde. Teníamos que tomar un vuelo por la mañana. Solo pensaba en volver a casa a comer mapo tofu, cerdo estofado, pato asado y pollo desmenuzado. El pollo frito picante y los codillos de cerdo guisados me hicieron tragar saliva. 3 años. ¿Qué clase de vida había llevado? Me levanté, le di una palmadita en la mano y le dije, mi hermana se va. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar. Al darme la vuelta para irme, de repente sacó su teléfono y me transfirió $300. Fruncí el ceño desconcertada. Antes de que pudiera preguntar, me dijo con frialdad, toma y cómprate crema de manos, hermanita. Mi camisa de seda hecha a medida está hecha bolitas por tu culpa. Miré su manga. Bueno, maldita sea. Tenía razón. Jessica se echó a reír. Me puse rojo de vergüenza. Miré a la modelo con frustración. ¿En serio? Le di una propina enorme y ahora me arrepiento. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Agarré a Jessica, que seguía riéndose histéricamente, y salí furioso del bar. Incluso afuera, Jessica seguía riendo. Finalmente le dije, ¿reír una vez más? Te reto.
Se secó las lágrimas, luchando por contener la risa. Mora Banks, ay Mora Banks, nunca pensé que caerías tan bajo. Ja, ja, ja. Molesto, la fulminé con la mirada y me subí a mi bicicleta. Después de todo, Jessica también dejó de reír. Ir en bici riendo solo significaba tragarse el frío de la noche. ¿Por qué las noches en los países eran gélidas? Presionamos el botón del paso de peatones, respirando en nuestras manos para entrar en calor. Justo entonces, un Lamborghini gris se detuvo junto a nosotros. La ventanilla bajó, revelando nada menos que al modelo masculino del bar de antes. Oye, hermana, tú también vienes para acá. ¡Qué casualidad! Jessica y yo nos quedamos paralizadas al instante. ¿Desde cuándo los modelos masculinos eran tan ricos? Un Lamborghini no era precisamente barato. Pero entonces recordé que el gerente dijo que tenía mucha experiencia. Debía de llevar años en la industria. Con su aspecto, no me sorprendió que ganara tanto dinero. Pensando en los $3,000 que le acababa de transferir, me dolió el corazón. Bueno, sobre el consejo que te di antes. Arqueó una ceja. ¿No estarás pensando en devolverlo? Apreté los dientes. Claro que no. Aunque al principio hubiera querido pedírselo, no podía admitirlo ahora, no con esa expresión en su rostro. Sin dudarlo, apreté el botón de luz verde y me alejé de Jessica. Pedaleando furiosamente de vuelta a nuestro apartamento, para ser sincera, estaba devastada. Quería llorar, pero no pude. Llorar mientras ibas en bicicleta era peligroso. No podrías ver bien la carretera. Esa noche ahogué mi pena en comida. Me atiborré de 3 rebanadas de pan duro como una piedra hasta casi ahogarme. Por suerte, Jessica se dio cuenta a tiempo y me echó una botella entera de agua por la garganta. Conmocionada pero decidida, supe que no podíamos quedarnos más tiempo en el extranjero. Así que empacamos nuestras cosas la noche anterior y tomamos un vuelo temprano a casa a la mañana siguiente. En cuanto el avión aterrizó, Jessica y yo contemplamos con lágrimas en los ojos el conocido horizonte de la ciudad. En estos últimos 3 años, nunca habíamos dejado de pensar en este lugar. Incluso recuerdo llorar desconsoladamente frente a la embajada. Pero ahora, por fin, habíamos vuelto. Jessica, sin perder tiempo, pidió inmediatamente 50 comidas a través de una app de entrega de comida. La pareja china que estaba detrás de nosotros nos miró con asombro. Jovencita, ¿estás organizando una fiesta de bienvenida? Jessica les indicó que se marcharan. No, es todo para mí. Arrastrando nuestro equipaje hacia la salida del aeropuerto, intercambiamos una sonrisa cómplice. Ya volvimos, cariño. En ese momento sonó mi teléfono. Era la alegre voz de mi papá. Cariño, ¿ya aterrizaste? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mientras estábamos en el extranjero, para evitar que Michael Gray nos rastreara, Jessica y yo apenas nos atrevíamos a llamar a casa. Solo llamábamos a nuestros padres una vez al año, pidiendo prestados los teléfonos de turistas al azar durante nuestros viajes. Hemos vuelto. Papá, ¿me recogerán mamá y tú? Hubo una pausa al otro lado. Entonces oí la voz de mi mamá de fondo, pidiendo una mano ganadora de bambú. Mi papá tartamudeó nervioso. Por supuesto. Vamos en camino. Solté una risa fría. Ni se te ocurra intentar engañarme, viejo. Acabo de oír a mamá jugando mahjong. Mi papá, pillado con las manos en la masa, tosió con torpeza. Envié al conductor. Va en un Alfred rojo descapotable. Me quedé atónito. Antes de irme del país, mi familia solo tenía 2 Mercedes pequeños. ¿Desde cuándo podíamos permitirnos un coche tan caro? ¿Será posible? Se había cumplido el sueño de mi padre de convertirse en un magnate financiero. ¿Estaba a punto de cumplirse mi sueño de vivir en un piso y jubilado? Emocionado, le dije rápidamente a Jessica, no te preocupes, adelante. Mi hermano hizo arreglos para que alguien me recogiera. Nos saludamos y caminamos hacia los 2 coches de lujo que nos esperaban. Mientras caminaba, ya estaba planeando cómo convencer a mi padre de que me entregara el coche. Con orgullo abrí la puerta del coche y subí. Vamos a casa.
Recordando mis 3 años de sufrimiento, mis 5 años de desamor y mis 8 años de pan seco, juré esta vez. Estaba recuperando todo lo que me pertenecía. Con un poco de sentimentalismo, bajé la ventanilla del coche y miré a Jessica. Acababa de subirse al Mercedes negro que estaba junto al mío. Intercambiamos una mirada, soñando con nuestro glorioso futuro en casa. Pero entonces nos giramos para mirar al conductor. Justo cuando estaba a punto de decirle que empezara a conducir, vi fugazmente el retrovisor. Michael Gray, con un cigarrillo entre los labios, me miraba fijamente con una sonrisa burlona. Al mismo tiempo, Samuel Wilson se giró desde el asiento del conductor del coche de Jessica. «Cariño, ¿cuánto tiempo sin verte?» Jessica casi se desmaya en el acto, y yo solté un grito espeluznante. Michael Gray, visiblemente complacido con mi reacción, esbozó una sonrisa de satisfacción. «Hermana, bienvenida de nuevo». Me quedé mirando el pequeño lunar en su nariz y casi me desmayo. «¡Rayos!». Era idéntico al modelo de anoche en el bar. «¿Te gusta?». Rió entre dientes. «Lo mandé a hacer solo para ti». Que Raymond vigiló. Era Michael Gray desde el principio. Sabía que algo no iba bien. Este hombre usaría cualquier truco. A diferencia de Samuel Wilson, quien al menos no montó una actuación elaborada, las dotes interpretativas de Michael Gray eran tan buenas que podría haber sido una estrella de cine. Me costó pronunciar las palabras, intentando amenazarlo. «Falsificaste documentos oficiales. Voy a llamar a la policía». Se rió, «¿De verdad? Maura, ¿tienes alguna prueba?». Además, era una identificación del país, sí. Quería llorar, pero no me quedaban lágrimas. Michael me agarró y al instante abrí la puerta del coche de un tirón para escapar. Jessica, saliendo por fin de su estupor, también salió corriendo del coche. Michael frunció el ceño, salió y me empujó de vuelta al coche. Salí inmediatamente por la otra puerta. Justo cuando estaba a punto de agarrar a Jessica y correr, Samuel Wilson la levantó, la metió en el coche, cerró las puertas con llave y se marchó. «Hermana, lo siento. No puedo salvarte ahora». Mientras tanto, Michael me inmovilizó contra el asiento, atándome las manos con su corbata. «Así que ahora tienes miedo, ¿eh?», dijo con desdén, con la voz cargada de burla. «¿No fuiste tú quien me dijo ayer que fuera a buscarte a hacer senderismo? ¿Y que me cuidarías?». Sus ojos ardían de resentimiento mientras apretaba los dientes. «Dime, Maura, ¿a cuántos chicos les has dicho eso?». Me moría de ganas de llorar. Cuando llegamos a mi antiguo apartamento, el mismo lugar del que huí hacía 3 años, todo seguía exactamente igual que lo había dejado. Michael me arrojó sobre la cama, con una expresión sombría e indescifrable. Luché desesperadamente, pero me agarró la nuca y me besó. Me agarró con tanta fuerza que se le hincharon las venas de las manos, y su beso fue tan intenso que me dejó sin aliento. Sus dedos recorrieron lentamente mi falda, irradiando calor. Se me llenaron los ojos de lágrimas al empujarme contra sus hombros. Michael, tarareó suavemente con un tono inesperadamente dulce. Me besó las lágrimas en las comisuras de los ojos, y su mirada bajó a mis labios antes de oscurecerse. «Es demasiado pronto para llorar». Cuando estaba con Michael Gray, siempre había sido arrogante, frío y despiadado. Creía que era la única que había visto su lado vulnerable. Resultó que todo era mentira. Jessica y yo éramos solo un juego para ellos. Conocíamos bien su mundo. Todos en su círculo eran orgullosos, arrogantes, intocables. Pero cuando finalmente los dejamos en lugar de dejarnos ir, se convirtieron en malos perdedores. ¿Pero por qué? ¿Por qué demonios teníamos que estar enredados con ellos para siempre? Jessica Smith y yo nunca fuimos heroínas delicadas e inocentes. La razón por la que los habíamos evitado todos estos años era simple. Conocíamos nuestra mayor debilidad, nuestras familias. Michael Gray y Samuel Wilson eran de esas personas que una vez que se proponían algo podían fácilmente hundir nuestros negocios familiares. Además, siempre había querido estudiar en el extranjero, así que cuando surgió la oportunidad, la aproveché y huí con Jessica. Extendí la mano, impidiendo que los dedos de Michael se alejaran más. «Michael, llevas 3 años comprometido y estás a punto de casarte. ¿No te da vergüenza?
Claro, te intimidé en aquel entonces. Pero fuiste tú quien me engañó primero, ¿verdad? Guardó silencio un momento y de repente se rió entre dientes. Hermana, ¿de verdad no lo sabes? Quien se comprometió conmigo en aquel entonces eras tú. Y en cuanto a la supuesta boda, si no hubiera filtrado la noticia, ¿habrías vuelto? Su voz se volvió más grave. La noche de nuestro compromiso te escapaste. ¿Qué se suponía que debía hacer? Tenía que completar el banquete de compromiso sola. ¿Sabes lo que la gente murmuraba a mis espaldas después de eso? Me quedé paralizada, la curiosidad me venció. ¿Qué dijeron? Me bajó la cremallera de la cintura sin prisa, inclinándose para susurrarme al oído. Su mirada era oscura e indescifrable. Por supuesto se rieron de mí, diciendo que mi esposa se había escapado. Me quedé sin palabras. Por un momento no supe si decía la verdad. Pero sabía que Michael Gray no se molestaría en mentir sobre algo así. Dado su estatus, si de verdad hubiera estado comprometido con otra, me habría enterado tarde o temprano. Entonces, ¿por qué te hiciste pasar por camarero? Lo miré fijamente. Se rió entre dientes. ¿Qué te parece? Al verme evitar su mirada, me mordió el lóbulo de la oreja con suavidad. La primera vez que te vi en la cancha de baloncesto, me enamoré de ti. Pero siempre me tuviste mucho miedo. Lo fulminé con la mirada. Bueno, ¿quién le había dicho que tuviera tan mala reputación en la escuela? Me levantó sin esfuerzo. Sus ojos bajos se tiñeron de rojo. Maura, te extrañé. Esa noche contacté con una vieja amiga de nuestro círculo social, alguien que también había estudiado en el extranjero con Jessica y conmigo. Le pregunté sobre los detalles del compromiso de la familia Gray. Resultó que Michael Gray había sido el mismo quien había propuesto el compromiso. Cuando mis padres vieron la participación del 20% en el negocio familiar Gray que se ofrecía como parte del contrato matrimonial, casi me cargaron y me entregaron a la familia Gray en el acto. Esa noche Michael había planeado proponerme matrimonio oficialmente. Pero para cuando volvió a recogerme, ya me había ido del país. Samuel Wilson también planeaba proponerme matrimonio esa misma noche. Esa noche, tanto el joven amo Gray como el joven amo Wilson fueron al aeropuerto a buscarte. Pero sufrieron un accidente de coche y estuvieron hospitalizados más de un mes. En cuanto a Joanna West, originalmente había firmado con una compañía de entretenimiento. Pero tras verse envuelta en un escándalo con Samuel Wilson en una fiesta de fin de película, quedó expuesta por múltiples controversias pasadas y fue excluida de la industria. Guardé silencio un buen rato antes de finalmente contarle todo a Jessica Smith. De regreso pasé por el estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías de mi tiempo en el extranjero, en el País Blanco. Una pared con un calendario estaba llena de notas escritas a mano con una caligrafía audaz e indomable, un registro de 3 años de anhelo. Pensé en el trabajo de lavaplatos que solo requería media hora al día. Pensé en las misteriosas becas que siempre aparecían cuando Jessica. Y me costaba pagar la matrícula. Pensé en esa figura vestida de negro que me protegió durante un tiroteo en el extranjero. No pude evitar sonreír. Jessica y yo nunca fuimos ingenuas. Sí, Michael Gray y Samuel Wilson nos engañaron. Pero incluso si los hubiéramos confrontado en ese entonces, mientras se negaran a soltarnos, no habríamos podido hacer nada. Irnos nunca había sido nuestra única opción. Simplemente coincidimos en que queríamos estudiar en el extranjero. Así que nos dejamos llevar. De vuelta en mi habitación, vi a Michael Gray preparar mi maleta. Me acerqué y lo abracé por la cintura. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué? ¿Me quieres ahora? Yo. A la mañana siguiente Michael Gray me mandó a casa. Antes de que saliera del coche, giró ligeramente la cabeza, con sus largos dedos apoyados en el volante. Maura, no te vayas otra vez. No te obligaré. Está bien, respondí. Sus labios se curvaron al mirarme. Su expresión se relajó. Se inclinó y me dio un suave beso en los labios, su aliento cálido rozaba mi piel. Recuerda enviarme un mensaje. No me ignores. Asentí. Pero al llegar a casa, no encontré abrazos cálidos de mis padres, solo una casa vacía.
Resulta que mis padres se habían ido de viaje a Europa. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, el asistente de mi papá me llamó. Joven presidente Banks, ¿a qué hora llegará a la oficina mañana por la mañana? Necesito programar sus reuniones según corresponda. Me quedé atónito. Tras murmurar una respuesta vaga, llamé inmediatamente a mi padre. Se rió entre dientes. Bueno, verás, tu mamá y yo no nos hemos ido de vacaciones juntos en 3 años. Nos merecemos un descanso. Y ya que regresaste de estudiar en el extranjero, es hora de que te hagas cargo de la empresa. Cariño, tu mamá y yo siempre te querremos. De fondo se oía la voz de mi mamá. Cariño, ven aquí, hay un cangrejo. Viene. Se acabó la llamada. Apreté los dientes. Pero al menos sin mis padres, podía llamar a Michael Gray cuando quisiera. Nunca volvimos a hablar del compromiso, como si hubiéramos acordado en silencio dejarlo ir. Pero todos los días me llamaba a hermana una y otra vez. Al principio, estaba demasiado ocupada con mi nuevo trabajo como para responderle. Pero entonces, durante una reunión de negocios, mi teléfono sonó de repente. La abrí y casi me muero en el acto. Era una foto de Michael Gray, vestido solo con un delantal transparente. La mitad superior de su cuerpo estaba cubierta, pero sus hombros anchos, su cintura estrecha y bueno, digamos, ciertos atributos eran claramente visibles. Me puse colorada como un tomate y bloqueé la pantalla al instante. Menos mal que no había proyectado mi teléfono accidentalmente en la pantalla de la conferencia. ¿Desde cuándo se había vuelto tan provocador descarado? ¿Sería porque acepté darle una oportunidad a nuestra relación? Comparado con su temperamento irritable de hace 3 años, parecía que ahora lo era, intentando mantenerme con un enfoque diferente. Cuando le insinué vagamente esto a Jessica Smith, se quedó sin aliento. Ya lo has adivinado. Vino a preguntarme qué tipo de chicos te gustan y le dije que los coquetos. Yo. Traidora. Ella rápidamente levantó las manos en defensa. Ni hablar. Me transfirió $10 millones y te los di todos. De repente recordé que Jessica me había transferido una gran suma de dinero hacía unos días. No pude evitar reírme. Con razón Michael Gray se había comportado tan raro últimamente. Me levanté y le di una palmadita a Jessica en el hombro. Vamos de compras. Yo invito. Jessica sonrió radiante. Estaba esperando que dijeras eso. Ahora que eres el joven presidente Banks, no te olvides de nosotros, los campesinos. Esa noche por fin tuve tiempo de responder los mensajes de Michael. Al abrir el chat, me inundaron con un montón de mensajes sin leer. MG, ¿te gustó? ¿Por qué no dices nada? ¿Eres tímida? ¿Quieres venir ya? Ya te estoy esperando, hermanita. Maura Vance, eres demasiado. Llevas días ignorándome. Hermana, tengo fiebre. Luego llegaron algunas fotos más, cada una tomada desde un ángulo diferente, una de él cocinando. Una ligera capa de sudor resaltaba los definidos músculos de sus brazos. Otra de él llevando un plato a la mesa. Me quedé sin palabras. Empecé a cuestionarme seriamente. ¿Cuál era exactamente la relación entre nosotros ahora? ¿Era realmente una simple interacción? Porque lo mirara como lo mirara, esto no parecía una relación normal. De repente recordé aquella vez, hace 3 años, cuando me quedé con Michael Gray. En aquel entonces él también me había enviado una foto. Fue el día que estaba charlando con mi superior. En la foto sus ojos estaban aturdidos, la ropa húmeda y pegada al cuerpo. Estaba despatarrado en el sofá, con la mandíbula tersa y definida. Hermana, ¿puedes venir a recogerme? Ese día, solo pude despedirme rápidamente de mi superior antes de salir corriendo a buscarlo. Pero en cuanto llegamos a casa, se le pusieron los ojos rojos y me miró con una mirada lastimera. Confundido, le pregunté qué le pasaba. Simplemente me miró. ¿No estabas en una cita con otro hombre? Hice algo mal. Caí en la trampa. Lo consolé durante un buen rato. Pero al final, se me acabó la paciencia y salí hecha una furia, dando un portazo. Al instante siguiente sonó mi teléfono. Ocupado, respondí.
He estado ocupado asumiendo el control de la empresa. Hay mucho que aprender. Se rió entre dientes. ¿Quieres que te enseñe? Se me iluminaron los ojos. Michael Gray fue excepcional en este campo. Olvídense de la formación que recibió la familia Gray desde la infancia. Basta con observar cuánto prosperó el negocio familiar bajo su liderazgo. Una sola frase suya podría ser la respuesta. Algo que incontables directores ejecutivos se han estrujado la cabeza durante años. De acuerdo. Soltó una risa burlona. A la mañana siguiente, cuando llegué a la empresa, Michael Gray ya estaba allí. Al final del día, había aprendido mucho. Pero antes de que pudiera irme, Michael Gray me subió a mi escritorio. Hermana, aún no me has pagado la tutoría de hoy. Para cuando salimos de la oficina, Michael dijo que iba a comprar algo. Así que lo esperé abajo. De repente una persona disfrazada de oso de peluche se me acercó y me entregó una rosa roja. Sorprendida, le di las gracias, pero él simplemente me indicó que siguiera caminando. Hacia el parque, frente al edificio de negocios, había un largo tramo de escaleras que bajaban y mientras caminaba, aparecieron más ositos de peluche, cada uno entregándome una rosa. Empecé a sospechar algo. Y efectivamente, al llegar al espacio abierto del parque, el último oso me ofreció una caja para anillos. Lo abrió por dentro con un anillo de diamantes. Luego extrajo la cabeza de la mascota. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo por el sudor, pegado ligeramente a su frente. Mora, te preparé esto. Hace 3 años, al verlo ahora, de repente se me hizo un nudo en la garganta. Con razón este montaje era tan cursi. Pero el anillo era realmente hermoso. Sus ojos se iluminaron al ver las luces de la torre de oficinas detrás de nosotros. Me giré para mirar y vi nuestros nombres en el edificio. Entonces sonrió. ¿De verdad vas a tenerme de por vida? Recordé la primera vez que conocí a Michael Gray. Con menos tristeza acepté cuidarlo. En aquel entonces había bajado la mirada. ¿Pero cuánto tiempo más me tendrías? Todavía tengo una familia así. Con un corazón compasivo, le prometí que lo tendría para siempre. Poco después, Samuel Wilson también le propuso matrimonio a Jessica Smith. A petición nuestra, Jessica y yo nos casamos el mismo día. Incluso grabamos el vídeo de la boda de nuestros mejores amigos el mismo día. Sorprendentemente tuvo muchas visitas. La mujer adinerada que asistió a nuestra boda era la madre de Samuel Wilson. Tras un día largo y agitado, la boda por fin terminó. Michael y yo nos miramos fijamente. Por fin, parpadeé. ¿Y qué se supone que pasará después? Soltó una suave carcajada, se quitó el reloj de lujo y se ajustó la corbata. Luego me cargó sobre su hombro y me arrojó sobre la enorme y mullida cama. Después, sonrió con suficiencia. Luego viene una parte no apta para niños. Yo. ¿Tenía que decirlo tan abiertamente? Atrapado bajo él, sus ojos profundos brillaban con deseo contenido. Su puente nasal prominente, sus labios finos y su leve sonrisa burlona, todo era demasiado letal. Al acercarse, de repente pensé en algo. Lo aparté. Quizás porque no se lo esperaba, cayó hacia atrás. Su expresión se ensombreció al instante. Maura, ¿y ahora qué? Dijo entre dientes. Me puse mis pantuflas de satén, corrí a mi maleta y empecé una videollamada con Jessica Smith. Michael intentó detenerme con las venas de la sien crispadas. Tienen una buena relación, lo entiendo. ¿Pero de verdad necesitan llamarse en su noche de bodas? Le aparté la mano de un manotazo y lo miré confundida. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué te pasa por la cabeza todo el día? En ese momento sonó la videollamada de Jessica. Respondí rápidamente. En la esquina de la pantalla, Samuel Wilson estaba sentado en la cama, envuelto en una manta, con la misma cara de fastidio. Pero Jessica y yo estábamos emocionadas. Rápido, rápido, empecemos. Michael frunció el ceño a punto de decir algo, hasta que me vio sacando montones de sobres rojos. Conté cuidadosamente el dinero que había dentro. Jessica hacía lo mismo, abriendo sobres de regalo y comprobando la cantidad. Algunos eran cheques de los ancianos, mientras que el resto eran regalos de amigos e invitados.
Cuanto más abríamos, más nos emocionábamos. Solo después de una hora, finalmente colgamos. En cuanto dejé el teléfono, Michael me tiró sobre la cama. Parpadeé a punto de resistirme, pero me dio una palmada en el trasero. Maura, mejor quédate quieta. Días después me senté en el sofá, con los dedos de los pies apoyados en la pierna de Michael. Tenía los ojos enrojecidos. Hermana, deja de hacer el tonto. Dije con desdén. Michael, eres tú quien tiene que aguantar esto. Esa noche Jessica me envió un mensaje: quiero escapar. Estaba al límite de mis fuerzas. Estaba loco. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que era frío y distante? No era un príncipe altivo, era una auténtica bestia. Justo cuando iba a responder, el hombre dormido a mi lado estiró de repente sus largos dedos y me arrebató el teléfono. Miró la pantalla y soltó una risita. Luego, llamó a Samuel Wilson. Controla a tu esposa. Deja de intentar quitarme el mío y escapa. Aunque supongo que no puedo culparla. El encanto del presidente Wilson es bastante común. Me estremecí. Entonces oí la fría voz de Samuel Wilson al otro lado. Eso no es asunto tuyo, joven amo Grey. Entonces se volvió hacia Jessica. Esposa, tienes 3 meses de embarazo y aún quieres correr, ¿eh? ¿Te encanta jugar? Bien, entonces vamos. ¿No dijiste que querías que te lamiera la leche del pie? El grito de vergüenza de Jessica lo interrumpió. Pervertido. La llamada terminó. Parpadeé. Jessica está embarazada. Voy a ser madrina. Espera, ¿acabo de oír? Lo que creo haber oído. Antes de que pudiera procesarlo, Michael me levantó, inclinándome la barbilla para que tuviera que mirarlo. Se rió entre dientes. Más tarde, de pie junto al ventanal, me mordisqueó el lóbulo de la oreja y susurró: Mora, eres muy obediente. Me sonrojé. Antes de desmayarme de agotamiento, sentí un collar de diamantes impecables de 15 quilates en la palma de mi mano. Entonces sus labios besaron mi mano. Mora, te amo. Capítulo extra. Unos años después, Jessica Smith tomó la mano de un niño de 5 años. Mientras yo cargaba a mi pequeña, vestida con un vestido de princesa esponjoso. Era un día festivo inusual, así que decidimos llevar a los niños a divertirse. Los 2 pequeños amores de la infancia se quedaron en el área de juegos infantiles, mientras Jessica y yo nos sentamos a un lado, pedimos 2 tés de frutas y charlamos sobre Michael Gray y Samuel Wilson. Esta mañana salieron en las noticias sobre cómo Samuel Wilson se enamoró a primera vista de una celebridad en su compañía. EWTSK. Te lo dije, los hombres son todos basura. Cuanto más hablábamos, más nos entusiasmábamos. A veces abríamos los ojos de par en par, asombradas, y otras veces intercambiábamos miradas misteriosas. Las señoras adineradas sentadas cerca se morían de curiosidad. Ansiosas por escuchar el chisme de E. Después de cotillear, Jessica y yo estábamos convencidas de que éramos las únicas personas decentes que quedábamos en la casa. ¡Qué satisfacción! Esa noche Michael Gray me preguntó con cautela: ¿esposa? Ese gamberro de Samuel Wilson se está peleando con su esposa otra vez. Si me preguntas si terminarán divorciándose, bostezaré. Si ella se divorcia de él, yo también me divorciaré de ti. Michael Gray se calló de inmediato. Luego se hizo a un lado en silencio y apretó los dientes mientras hacía una llamada. Si te atreves a divorciarte, te arruinaré personalmente. Por otro lado, Samuel Wilson guardó silencio un buen rato. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué tiene que ver mi divorcio contigo? Además, es ella quien quiere divorciarse de mí, no al revés. Estoy literalmente arrodillado sobre una maldita tabla de lavar ahora mismo. Ese paparazzi chismoso que difundió rumores de que le era infiel. Ya le di una paliza. Me entró algo en el ojo y parpadeé un par de veces. Y ahora dicen que tuve una conexión con una desconocida. En lugar de ayudar, ¿dices estas tonterías? ¿Cómo es que esto es asunto tuyo? Michael Gray me miró, se burló con frialdad y dijo: rayos. No es asunto mío. Esto tiene todo que ver conmigo. Después de colgar, me abrazó con cautela.
Esposa, aún no soy tan importante para ti como esa mujer. Sonreí con suficiencia. Bueno, la conocí primero, cariño. Michael apretó los dientes. Comparado con el adolescente salvaje y revoltoso que una vez fue, ahora tenía un aire de madurez y serenidad. Pero esos ojos penetrantes suyos solo se habían vuelto más fríos con los años. Excepto en casa. En casa, siempre que nos miraba a mí y a nuestra hija, su mirada era tierna. Como hija única, estaba destinada a heredar el negocio familiar. Había estado ocupada toda mi vida. Tras el nacimiento de nuestra hija, Michael Gray se convirtió en el principal cuidador. Mientras trabajaba durante el día, él trajo a nuestra niñera, Lita, a la empresa e instaló una guardería junto a su oficina. Siempre que tenía un momento libre, iba a ver cómo estaba nuestra hija. Mi madre me había dicho repetidamente que pasara más tiempo con mi hija, pero estaba demasiado ocupada. Todo lo que aprendí en el extranjero lo apliqué en casa. Bajo mi dirección, nuestra empresa creció 10 veces más que cuando la dirigía mi padre. Mi padre suspiró muchas veces diciendo, la educación en el extranjero realmente marca la diferencia. Pero sinceramente no pensé que fuera una gran ventaja. Lo único que hice fue rediseñar el empaque de nuestros productos e introducir diseños más orientados a las mujeres. Los productos de mi padre siempre habían sido de alta calidad y con buena reputación, así que con un mejor marketing, el éxito fue algo natural. Michael Gray nunca traía a nuestra hija a la oficina para molestarme, y rara vez tenía tiempo para ella. Solo hoy, como su clase de infantil estaba en vacaciones, por fin la saqué. Jessica Smith, a pesar de su actitud despreocupada, había ascendido en el negocio familiar. Al convertirse en una directora de alto nivel, sus diseños eran audaces e innovadores, y había alcanzado un éxito notable. Al ver la expresión lastimera de Michael Gray, inesperadamente me sentí un poco compasivo. Extendí la mano, lo rodeé con los brazos y le susurré algo al oído. Sus ojos se iluminaron al instante. La noche aún era joven. Y también lo era el resto de nuestras vidas.